Cobrar un 1% mensual en efectivo en Internet suena a estafa, pero es real. Y ojo, no depende de que una empresa le vaya bien. Puedes cobrarlo indexado a las mejores empresas del mundo, como el Nasdaq o el S&P 500. Si inviertes en dividendos, conoces bien esta pesadilla, que una empresa te recorte el pago y tu renta mensual se hunda de golpe. Por eso, la estrategia que te voy a enseñar hoy es exactamente la que he montado a mi madre para que duerma tranquila. Hoy destripamos los ETFs de Covered Call. ¿Cuánto pagan realmente? ¿Cómo funciona su magia? ¿Y por qué son una excelente herramienta para vivir de las rentas? Pero una trampa mortal si lo que buscas es hacer crecer tu dinero. Vamos a verlo. Un pequeño apunte antes de empezar. Recordad que este vídeo es puramente educativo. No soy vuestro asesor financiero y la bolsa tiene riesgos. Vale. ¿Qué magia es esta? ¿Y cómo logran pagarte tanto dinero todos los meses? Te lo explico fácil. Imagina un fondo indexado de los de toda la vida. Compras un trocito de las mejores empresas y si suben, tú ganas. Fin. Pero estos ETFs tienen un truco. Cada mes van al mercado y le dicen a otros inversores: oye, te vendo el derecho a comprarme mis acciones a un precio fijo dentro de un mes, pero por ese trato me tienes que pagar un dinero hoy. Ese dinero fresco que cobran se llama la prima. ¿Y adivina qué? Esa es la prima que el fondo te ingresa en tu cuenta cada mes. Piénsalo como si fuera un alquiler inmobiliario. Imagina que tienes una casa que vale hoy 295.000 euros y de repente viene un inversor y te dice: te pago 500 euros en mano solo por tener el derecho de comprártela dentro de un mes a 300.000. ¿Tú aceptas? Y aquí pasan dos cosas. Opción A: pasa un mes y la casa vale lo mismo o incluso ha bajado. Al inversor no le interesa comprarla. ¿Qué pasa? Te quedas la casa y los 500 euros limpios. Buena jugada, ¿eh? Opción B: hay un boom inmobiliario y la casa pasa a valer 330.000 euros. El inversor ejerce su derecho y estás obligado a vendérsela a los 300.000 euros pactados. Es decir, te llevas el dinero de la venta y los 500 euros de la reserva, sí. Pero te has perdido los 30.000 euros extras de la subida. Pues esto hacen estos fondos. Cobran mucho dinero cada mes a cambio de renunciar a gran parte de las subidas de la bolsa. Ahora bien, hay dos grandes familias de ETF. Por un lado, los ETF agresivos, como los de Global X, que tiene el ETF QYLD indexado al Nasdaq y el XYLD indexado al S&P 500. Mira, por ejemplo, la web oficial del QYLD, donde puedes ver su cartera. Como ves, replica el Nasdaq 100 y tiene las empresas en proporciones similares al índice. Si bajamos un poco, fíjate en este dato. En los últimos 12 meses ha tenido una tasa de distribución del 12,24% anualizado. Y si hacemos clic en Distribution History, aquí puedes ver todos los dividendos mensuales que ha ido pagando el ETF. El otro ETF, el XYLD, tiene una web muy parecida y puedes mirarlo exactamente igual. El problema de estos ETFs de Global X es que venden derechos sobre toda su cartera y te dan dividendos grandísimos, del 10%, incluso del 12% anual. Pero el problema es que cuando la bolsa sube, ellos apenas lo hacen porque han vendido derechos sobre toda la cartera. Por otro lado, tenemos los ETFs de JP Morgan, el JEPI indexado al S&P 500 y el JEPQ indexado al Nasdaq. Aquí también puedes entrar en la web oficial del ETF y ver todos sus datos. Por ejemplo, en la web de JEPQ, yo como vivo en España, entro en la versión europea, la UCITS, pero funciona 100% igual que el ETF original. Puedes ver su cartera, que replica Nasdaq 100, y también todos los pagos mensuales que ha ido haciendo. Estos gestores de JP Morgan son un poco más listos. Solo venden derechos sobre una parte de la cartera. Cobras un poco menos cada mes. Igual el JEPI te da un 8% anual y el JEPQ un 10 o 11%. Pero aquí está lo bueno. Dejan acciones libres para poder aprovechar la subida del mercado. Quédate esto grabado a fuego. Un ETF normal indexado quiere toda la subida del mercado. Un ETF de Covered Call renuncia a esa subida para ponerte dinero en el bolsillo cada mes. Pero cuidado, que viene la letra pequeña. En bolsa el dinero gratis no existe. Ves un ETF pagando un 11% y piensas que es mejor que un ETF normal indexado. No tan deprisa. Lo que estás haciendo es vender tus ganancias futuras a cambio de dinero hoy. Y eso tiene dos riesgos muy claros. El primero, si el mercado se dispara, tú te quedas mirando. Imagina un año alcista donde el Nasdaq 100 sube un 25%. Un ETF indexado normal se lleva ese 25%. Pero tu Covered Call quizás solo sube un 8% ese año. Sí, has cobrado muchos dividendos, pero la bola de nieve de tu patrimonio apenas ha crecido. Y el segundo riesgo, el que nadie te cuenta. Si el mercado se hunde, tampoco estás protegido. Mucha gente piensa, como cobro un 1% al mes, estoy protegido. ¡Mentira!
Si el mercado se pega un batacazo del 20%, tu ETF también se la pega. Pero aquí viene el drama matemático. Caes casi igual que el resto. Pero cuando el mercado rebota, como está capado por arriba, tú subes menos. Caídas fuertes, recuperaciones lentas. Vamos a hacer ahora una comparación en TradingView, que por cierto es una herramienta que te recomiendo muchísimo para ver gráficos, entre el Nasdaq 100 y QYLD, que recuerda que está indexado al Nasdaq. Fíjate, desde 2014 el Nasdaq ha subido un 632%, mientras que QYLD, si solo miramos la cotización, ha caído casi un 30%. Pero ojo, porque aquí no estamos contando los dividendos. Si le damos al botón ADJ, TradingView nos enseña el retorno total, cotización más dividendos reinvertidos. Y ahí vemos que QYLD pasa de ese menos 30 a un más 166%. Muchísimo mejor, sí, pero sigue estando muy lejos del 632% del Nasdaq. Vamos ahora con JEPQ, que empezó a cotizar en 2022, así que vamos a comparar desde ahí. Sin contar dividendos, JEPQ sube un 27%, frente a apenas un 1% de QYLD. Y si añadimos dividendos, JEPQ alcanza un 95% de rentabilidad total, muy cerca del 105% del Nasdaq. Eso sí, ese 95% es algo menos, porque al menos en España parte del dividendo se va en impuestos. Pero aún así, lo importante está clarísimo. El rendimiento de JEPQ ha sido muy superior al de QYLD. Por eso, si quieres meter uno de estos ETFs en tu cartera, yo creo que tiene mucho más sentido usar uno de los de JP Morgan, como el JEPI o el JEPQ. Sí, vas a cobrar un pelín menos cada mes, pero de verdad, es que es muy poquita la diferencia. Y a cambio, te llevas bastante de la subida del mercado. Y al final, con los años, acabas ganando bastante más dinero. Entonces, después de ver las tripas de todo esto, la conclusión es clara. ¿Son malos? No. De hecho, para mi madre o para alguien que tiene ya su patrimonio construido y solo quiere pagar las facturas, tiene todo el sentido del mundo. Pero si tienes 30, 40, 50 años y todavía estás construyendo riqueza, sinceramente me parece una mala idea. Porque en esta fase lo fundamental no es lo que estés cobrando hoy, es ¿cuántas veces conseguirás multiplicar tu patrimonio de aquí a dentro de 20 años? Resumiendo, si estás construyendo riqueza, llévate la subida completa. Pero si tienes la suerte de tener ya un gran patrimonio, puedes sacrificar una parte para poder vivir de ella. Y por cierto, si te gusta esto de tener sueldos mensuales, pero prefieres invertir en empresas en lugar de hacerlo con estos ETFs complejos, tienes que ver este análisis que hice de Main Street Capital. Paga dividendos mensuales religiosamente y encaja perfectamente en una cartera de rentas. Échale un ojo. Un abrazo muy fuerte. Gracias por tu tiempo y nos vemos en el próximo vídeo.